Empezamos. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de APRI Asociaciones. Hoy vamos a hablar del perfil del profesional de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en las asociaciones. Hemos organizado, como sabéis, este coloquio en el seno del grupo de trabajo que tenemos en APRI, un grupo de trabajo APRI Asociaciones compuestos por profesionales del mundo asociativo con competencias en el ámbito institucional y el de los asuntos públicos. Los profesionales de este tipo de organizaciones, como sabéis, desarrollan una actividad profesional compleja que requiere muchas habilidades, conocimientos variados y especializados en diversas áreas. Y entre una de ellas es pues las relaciones institucionales y los asuntos públicos, ¿no? Entonces, para entender el peso de este perfil, para que podáis entender el peso que tiene este perfil en APRI, pues os recuerdo que tenemos un 30%, más bien un tercio de nuestros asociados provienen del mundo asociativo y tienen alguna competencia dentro de sus asociaciones a la hora de desarrollar pues, las actividades institucionales, ¿no? Por este motivo, pues a solicitud de todos los miembros del grupo, hemos organizado pues, esta sesión, este coloquio, con un experto justamente que tenemos aquí, Jorge Casinos, que es un experto en el mundo del talento y el empleo, para analizar este perfil tan variado y heterogéneo, ¿no? Para ello, esta sesión también quiero recordar que nos la ha facilitado nuestra socia Alexandra Polaki, que no está por aquí, pero quiero darle también las gracias por presentarnos y darnos la oportunidad de que Jorge nos presente, nos haga este breve coloquio. Y como os decía, pues la presentación nos la va a hacer Jorge Casinos y luego más tarde se va a incorporar su compañero Eric Vermeulen. Ambos son de End2Growth, que es una organización presente en todo el mundo que asesora a ejecutivos y empresas en la gestión de talento. Jorge Casinos es socio director de End2Growth en Iberia. Es además asesor en desarrollo y liderazgo y codirige New2Ventures, una empresa de capital privado centrado en oportunidades de crecimiento. Antes de incorporarse a End2Growth Iberia, Jorge ha sido CEO y director gerente y vicepresidente comercial en varias multinacionales, por lo que tiene un conocimiento del perfil de todo del mundo tanto asociativo como de multinacionales. Pues sin más dilación, doy la palabra a Jorge, le doy las gracias por el tiempo que nos va a dedicar en esta sesión y como siempre, pues luego al final dejaremos un espacio para plantear preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, Irene. Solo un pequeño matiz. Mi apellido es Cansinos, entonces por si me buscáis por ahí que no, Perdona, no me encontraríais. No hay problema. ¿Me dejas compartir la pantalla, Irene, por favor? A ver, ¿ya puedes? ¿Ya puedes? Sí. Bien, pues vamos a... como somos poquitos, por favor, si queréis interrumpirme en cualquier momento, que hagamos alguna aclaración, pues la idea es que esta sesión os sirva sobre todo a vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, voy a intentar ganar un poquito de tiempo porque la parte que va a hacer mi socio yo creo que os va a gustar, entonces vamos a intentar avanzar con esta parte inicial. Yo no sé si estáis muy familiarizados con lo que es el mundo del headhunting, del talento, del liderazgo, entonces os voy a presentar 4 o 5 slides sobre End2Growth para que sepáis un poco cómo funcionamos y qué podéis esperar de una empresa de este tipo, ¿no? El claim de nuestra empresa en concreto es "We find and develop the world's best leaders" y define muy bien a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es, por un lado, la parte del We Find, por lo que es la búsqueda de directivos, de ejecutivos, de talento para nuestras empresas clientes. Por la parte del Develop, desarrollamos los skills de liderazgo de estos profesionales. Y en la parte de The World's Best Leaders, luego lo vamos a ver más despacio, pero es algo que yo creo que nos hemos ganado. Ya tenemos más de 50 oficinas presentes en los 5 continentes, ¿no? Entonces, vamos a ver la agenda de lo que vamos a cubrir hoy. En primer lugar, os hablaré un poquito de End2Growth. Después hablaremos de la profesión. Yo creo que vais a entender mejor cómo hacemos el planteamiento de la profesión y en el contexto de APRI, una vez que os hayamos dicho cómo funcionamos. Después hablaremos de una parte que también yo creo que os interesará mucho, que son las tendencias
predominantes del talento, y aquí no vamos a hablar solo de las tendencias a nivel de España, sino las tendencias a nivel internacional por ese observatorio que tenemos de todos los socios que nos van diciendo qué se requiere de este perfil en este momento, ¿no? Y por último, nosotros nos dedicamos al re-upskilling de tanto competencias duras como las competencias soft competencies, y hablaremos un poco de una que hemos seleccionado con Irene para que veáis pues, cómo, hacia dónde podéis encaminar vuestros esfuerzos para convertiros en mejores profesionales y alargar vuestra empleabilidad pues, mucho más tiempo, ¿no? Sobre N2Growth, yo os diría que, bueno, nosotros somos N2Growth Iberia, pertenecemos a ese network internacional de N2Growth que se dedica a la búsqueda del liderazgo, y como os decía, ¿cuál es la ventaja de pertenecer a este network internacional? Pues es que compartimos, tenemos acceso a las mejores prácticas globales porque compartimos pues, todo lo que sería la gestión del conocimiento, las metodologías y los procesos. Sería como una Big Four, ¿no? Nosotros, todo ese conocimiento que van aportando los distintos socios, nuestros procesos, nuestras metodologías, lo utilizamos en cualquier parte del mundo, ¿no? La compañía fue fundada en 2005, es una compañía relativamente nueva, en un mundo que apenas había cambiado en los últimos 50 o 60 años, y tenemos los headquarters en Filadelfia, en Estados Unidos. Estamos especializados sobre todo en comités de dirección, pero también hacemos lo que se llaman las posiciones críticas para las empresas, ¿no? Si hay una empresa, imaginaos una posición de ciberseguridad o una posición de un director de cuentas claves, ¿no? Un gerente de cuentas clave, pues pueden ser consideradas posiciones críticas, y sean o no, formen parte o no del comité de dirección, pues también ayudamos a los clientes a buscar a ese mejor candidato, ¿no? O candidata. Trabajamos ya para el 70% de las empresas del Fortune 500, algunas de las mejores empresas de tamaño mediano del mundo, private equities, VCs, y también algunas de las startups pues, de más rápido crecimiento, ¿no? Todo esto es lo que nosotros a lo mejor contamos más de nosotros mismos, y yo creo que es también interesante qué es lo que dicen los grandes referentes del sector sobre N2Growth, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, por empezar por un reconocimiento, pues Forbes considera que N2Growth es ya una de las top 10 empresas de búsqueda de directivos y de liderazgo durante 5 años consecutivos, y luego tenemos reconocimientos similares pues de los grandes referentes, pues por ejemplo de trainingindustry.com o de Consulting Magazine, etcétera, que consideran que estamos contribuyendo a lo que decíamos antes, que era nuestro objetivo de transformar el mundo del talento y del liderazgo. Cuando hablamos con un colectivo como vosotros, directores de relaciones institucionales o relaciones corporativas, yo creo que es indispensable hablar de la misión o de los valores de las distintas compañías, ¿no? Y quizá esto nos sirva también para fijar conceptos conforme avanzamos en el resto de la reunión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de N2Growth, el purpose es crear oportunidades de esas que cambian la vida de los empleados, los clientes y los candidatos para los que trabajamos, ¿no? Yo creo que es un purpose con el que es muy fácil sentirse identificado cuando trabajas en esta empresa, ¿no? Nuestra visión sería llegar a ser líderes del mercado, no tanto en ser los mayores o los que más facturamos, sino ser una referencia positiva en el sector, en un mercado que nosotros definimos como de servicios de asesoramiento ejecutivo, y entendemos que lo podemos conseguir enfocándonos en 2 áreas. Lo primero, la innovación digital, y lo segundo, en que cubrimos todo el ciclo de vida del talento y del liderazgo. 2 palabras con respecto a esa innovación digital. Nosotros tenemos un ecosistema de innovación digital que se llama N2View, que soporta todos los procesos con clientes y candidatos de forma transparente y en tiempo real en cualquier parte del mundo, ¿no? Y con respecto a que cubrimos todo el ciclo del talento y el liderazgo, nos sirve también pues, para hablar de qué cosas podríais esperar de una empresa como la nuestra, ¿no? Entonces, si empezamos en el sentido de las agujas del reloj por las 12,
En la parte de búsqueda de directivos, pues como decíamos, hacemos esos procesos de búsqueda de talento, bien sean directivos o posiciones importantes, y también hacemos una cosa que se llama ejecutivos en transición, que sería programas individualizados de outplacement. Hay otras empresas que los hacen muy bien, pero para grupos grandes. Nosotros lo hacemos para uno a uno, una persona a cada uno, para ayudarle a recuperar empleabilidad. Y también hacemos en alguna ocasión interim management, ¿no? Cuando la compañía quiere contratar a una persona pero con un plazo determinado, ¿no? Y por supuesto pues también buscamos consejeros o consejeras para nuestros clientes, ¿no? En la segunda área de servicios que prestamos es todo lo que sería el desarrollo del liderazgo, y podemos empezar con los assessments, hacer un assessment de cada directivo, de un comité de dirección, de los principales ejecutivos de una empresa. A partir de ahí detectamos cuáles son los talentos naturales, pues por ejemplo, de esas personas, o cuáles son las áreas en las que nos gustaría trabajar para seguir creciendo, y podemos hacer programas específicos de executive coaching o programas para lo que son la parte más alta de la organización normalmente, de leadership advisory, ¿no? Y por último, la tercera pata de nuestro servicio sería lo que es la transformación de la empresa, pero siempre desde una perspectiva de las personas, ¿no? Trabajamos sobre todo en proyectos de cultura o también de organización, ¿no? Y lo que mencionaba Irene al principio, en Ventures es una división que lo que hace es prestar estos mismos servicios que os he contado rápidamente, y la parte del due diligence de un proceso corporativo o de una fusión o de una adquisición, pues fundamentalmente para private equities y VCs, ¿de acuerdo? Entonces este sería un poco el panorama de lo que hacemos, ¿no? Y nuestros valores, pues también es importante que se conozcan cuando vas a trabajar con una compañía nueva, ¿no? El primero es we do the right thing always. El segundo sería we care about the people we work for. Estoy hablando un poco en inglés, perdón. Nos preocupamos por la gente con la que trabajamos y para la que trabajamos. Buscamos siempre lo que es la excelencia, no nos conformamos con hacer las cosas bien, queremos ir un poquito más allá. Elegimos ser positivos. Yo creo que, por ejemplo, en este último año tan difícil para todos, pues hay que seguir siendo positivos, y es un poco cuestión de actitud, ¿no? Y luego, pues, buscamos el mayor profesionalismo en todo lo que hacemos, ¿no? Y esta sería un poco nuestra carta de presentación con respecto a la misión y los valores, ¿no? Nuestro chairman es Mike Mayat. Él dice great companies need great leaders and great leaders don't just happen. Esto es aplicable a cada uno de nosotros, ¿no? De vosotros en vuestras funciones también. Y básicamente hablamos de la necesidad de seguir creciendo, de seguir formándonos, de seguir formándonos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a las compañías en la transición de una economía más tradicional a la nueva economía, y eso requiere un cambio tanto cultural como digital, y bueno, nos gusta hacerlo con un toque humano, ¿no? Y otra característica que tiene nuestra empresa es que, Irene ha hablado un poco de mi perfil, pues todos los consultores de End2Growth somos o hemos sido o bien miembros de un comité de dirección, o CEOs, o emprendedores antes de ser consultores, ¿no? Y por tanto entendemos que aportamos una ventaja competitiva en 3 aspectos a nuestros clientes, ¿no? El conocimiento industrial, de verdad, conocemos las industrias a las que asesoramos, la perspectiva global, porque hemos trabajado en diferentes países y en diferentes continentes, y la credibilidad, pues, de que hemos estado en puestos parecidos a los que hoy ocupan los clientes a los que asesoramos, ¿no? Pues estamos especializados por industrias. Y tenemos centros de experiencia, pues por ejemplo, sobre qué se busca para un CEO, qué se busca para un director de recursos humanos, o qué se busca para un director de relaciones institucionales, ¿de acuerdo? Y bueno, para que os hagáis una idea de cuál es el tipo de consultores que os podéis encontrar, pues esto representa, pues, en pequeñito, cuál sería nuestra estructura internacional, ¿no? Tenemos un chairman, tenemos una estructura a nivel europeo, un CEO europeo, Kelly Bukeli, que viene del gran líder de nuestro sector, que es la Chief Operating Officer. Tenemos un líder para la parte de Leadership Development, otro para la parte de Recruitment, otro para la parte de End2Ventures, y es un poco la forma en la que estamos estructurados, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis alguna pregunta sobre la breve presentación que hemos visto de End2Growth, o si no, las dejamos para el final.
Continúo, pues. Vamos a hablar sobre la profesión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, lógicamente vosotros sabéis mejor qué es lo que hacéis en estas funciones, ¿no? Pero desde la perspectiva de un headhunter que va a buscar talento como vosotros, lo que nosotros estamos viendo es que las organizaciones, bien sean públicas o privadas, cada vez tienen una mayor conciencia de la necesidad de desarrollar unas relaciones institucionales fluidas y estables en el tiempo con sus stakeholders, con esos grupos de interés e influencia con los que nos encontramos en cualquier sitio, ¿no? La función de relaciones institucionales o de responsabilidad corporativa, que a veces es el nombre que le dan en algunas empresas, pues ha adquirido un rol cada vez más indispensable en cualquier organización. O sea, lo que se busca es tener esa relación directa y positiva de forma periódica, no que sea ahora aparezco y ahora desaparezco, y de forma estable con otras organizaciones, grupos e instituciones que puedan tener influencia en vuestro ámbito de trabajo, ¿no? En muchos casos es cierto que el director de relaciones institucionales sigue manteniendo funciones de comunicación, funciones de protocolo, organización y gestión de eventos, pero lo que estamos viendo es que cada vez más se va hacia la relación con los stakeholders. Algunas cosas más con respecto a la profesión que yo creo que es interesante. Bueno, vemos que hay dos grandes aproximaciones a la profesión. Uno sería esa aproximación a las relaciones de cualquier organización con las administraciones públicas y con los políticos, sobre todo los legisladores. Y en ese sentido, pues todavía esta profesión tiene pues una visión restrictiva debido a connotaciones que puedan venir precisamente de ese trabajo con los legisladores, ¿no? Entonces, en la propia página web de APRI podéis encontrar referencias de universidades del prestigio de Harvard que dicen pues, que el lobby no es cohecho, ¿no? Entonces, cuando alguien empieza a hablar de que el lobby no es cohecho, que es un delito además grave, que está en el Código Penal, pues es que hay algo que en lo que todavía tenemos que trabajar, ¿no? En la profesión. Dice Harvard que el lobby no es cohecho ni poder en la sombra, ¿no? O sea, que lo que están haciendo es influir en los legisladores y convencerles con argumentos que sean objetivos y positivos de que entiendan mejor las necesidades de un determinado sector o una determinada industria o una empresa, ¿no? Con respecto al profesional de las relaciones institucionales, en la mayoría de los casos este es el nombre que se aplica en el 52%. Este es un estudio, por cierto, muy interesante que tenéis también en la web de APRI donde aparece muchísima información muy, muy interesante. Os recomiendo que de verdad la leáis detenidamente. Hay otras empresas que utilizan el nombre de responsable de asuntos corporativos o de director de asuntos corporativos, y en ese grupo pues tendríais ya el 68%, casi el 70% de las denominaciones, ¿no? Otras denominaciones que tiene esta función puede ser la de responsable de comunicación o de responsable de relaciones externas, pero bueno, yo creo que son empresas que todavía están evolucionando hacia la nueva función de las relaciones institucionales. Con respecto a las asociaciones, hemos hablado de la importancia de las asociaciones. Yo he trabajado mucho en mi carrera con asociaciones. Aquí tengo el ejemplo de FIAB, que es la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, y que representa, pues, esto es de su página web, a lo que ellos consideran que es el primer sector industrial del país. Y bueno, habla de la importancia de esa federación, ¿no? Que representa a 500.000 de trabajadores y cerca de 30.000 empresas, ¿no? Pues es objetivo de esta federación defender los intereses, pues, de todos estos asociados, ¿no? Yo he trabajado también mucho he sido consejero de Coembes, por ejemplo, para temas medioambientales, del reciclaje. También he sido consejero de Pareco y Adelma, que son las asociaciones profesionales del sector más de productos químicos. Trabajaba en
en cosmética y productos químicos, en SC Johnson, por ejemplo, en Colgate. Son empresas que conocen la importancia de que haya una asociación que defienda sus intereses. Otro ejemplo de otra asociación de la que he sido también parte es Promarca, por ejemplo, ¿no? Y Promarca de lo que se ocupa es de defender los productos de los fabricantes frente a los productos de la marca del distribuidor, ¿no? La marca del distribuidor sería la marca de Mercadona o de Carrefour o de cualquiera de estos distribuidores, y lo que pretende esta asociación Promarca pues es que tengan acceso a los canales de distribución de forma razonablemente justa, no que haya un abuso dominante de la marca del distribuidor para que el consumidor tenga derecho a elegir, ¿no? Entonces todo esto tiene que ser trasladado pues, a los legisladores para que lo entiendan y luego se traslade a leyes que sean ejecutables, bien a nivel europeo, a nivel país o estado, a nivel comunidad autónoma o incluso a nivel más local, ¿no? ¿Cuál es la misión de APRI? Yo creo que si hay una profesión donde es importante mantener la asociación por estos desafíos que hemos visto, de que sigamos hablando de que la profesión no se dedica al cohecho y todas estas cosas, pues es APRI, ¿no? Entonces, APRI se encarga de la actividad profesional de las relaciones institucionales, asuntos públicos o lobby, ¿no? Fijaos que otra vez la palabra lobby pues podría tener algunas connotaciones que yo creo que pueden ser no demasiado positivas por desconocimiento, ¿no? En Estados Unidos pues es una profesión muy reconocida, pues el lobby, hay lobbies de todo, ¿no? Hay lobbies desde los países, desde lobbies más relacionados con las religiones, lobbies relacionados con cualquier cosa, y están en Washington y están intentando pues, influir en los legisladores, ¿no? Aquí lo que tenemos que aprender es eso, es que se puede hacer lobby de forma transparente y de una forma correcta, que es lo que promulga pues APRI, ¿no? Desde su posición. APRI, en nuestra opinión, distingue mucho entre lo que es la aproximación de esa parte de la profesión hacia los organismos públicos y la parte de las empresas privadas, ¿no? Luego vamos a ver un poquito más, algunos ejemplos más, ¿no? La propia OCDE reconoce el papel del lobby, ¿no? Que proporciona a los responsables de la toma de decisiones información y datos valiosos, ¿no? Imaginaos, un legislador no puede saber de todo, de todos los asuntos, de todos los campos, de todas las industrias, ¿no? Pues el lobby lo que hace es explicar a estos legisladores pues temas, por ejemplo, energéticos o temas de cualquier ámbito, ¿no? El Parlamento Europeo también reconoce la importancia de estos grupos, de esta función para defender los intereses de los grupos que estamos viendo, ¿no? Con un diálogo que puede ser abierto y plural y que forma parte pues, de los valores democráticos, hablando de valores que nos hemos otorgado, ¿no? Y de los que queremos formar parte, ¿no? Y también otra referencia de la Unión Europea, pues los lobbies buscan influir en los procesos de elaboración de políticas en las instituciones, y la Comisión entiende que hay sobre todo tres ramas a través de las cuales se hace lobby, ¿no? A través de las consultoras profesionales y los despachos de abogados, los lobistas de empresas y esas asociaciones y asociaciones comerciales, y los think tanks o las ONGs también últimamente cada vez más. ¿Cuál es la visión de los poderes públicos sobre las relaciones institucionales en España? Pues yo creo que aquí este es el primero de los estudios que quería mencionaros de APRI. Ahí tenéis el link, pero es muy fácil encontrarlo en la web. Y es muy interesante lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, dice, una mayoría aplastante de los políticos se desarrolla con los grupos de interés de forma natural y sin prejuicios, ¿no? Pues esto es importante saberlo para compartirlo. Las organizaciones empresariales son los lobbies más exitosos, pero hay otras organizaciones que pueden hacer esta función, ¿no? Y así sucesivamente podéis ir viendo que pese a la percepción que se tenga en algunos casos por falta de conocimiento, al final el balance es positivo, ¿no? APRI también propone un decálogo de cómo debe ser el lobby profesional en la gobernanza pública,
Y luego estaría la parte de las empresas privadas. ¿Cuál sería la visión empresarial de los public affairs, ¿no? Entonces, en este sentido, pues las relaciones institucionales sirven para la regulación de las actividades sectoriales o sirven para mejorar el entorno de las compañías. Aquí hablan también de quiénes son las organizaciones que hacen public affairs, entonces parten desde las grandes empresas que en su totalidad tienen ya incluida esta función, y en el otro extremo, donde vemos una gran oportunidad para seguir desarrollando la profesión, tan solo en el 32% de las pymes se reconoce como tal, ¿no? También el papel de las relaciones institucionales en las organizaciones, pues cada vez forma más parte de esa estructura corporativa, la función del director de relaciones institucionales. En la mayoría de los casos, en un 60%, reporta o bien al CEO o bien al director general. Y bueno, yo creo que también hay temas relacionados con cuál es el presupuesto que se puede dedicar a esta función o a otras, ¿no? ¿Qué sectores hacen lobby? Pues prácticamente todos. Si bien históricamente cuanto más regulado estaba un sector, más sentido tenía que se desarrollase esta función, lo que estamos viendo ahora es que ya prácticamente todos los sectores industriales desarrollan esta función, ¿no? Aquí tenéis un cuadro que me parece interesante para que os lo observéis, cuál es el contexto en el que trabaja un director de Public Affairs, ¿no? Entonces, tenemos pues tiene que ser conocedor de los asuntos locales, de las culturas y las normas, tanto a nivel local, nacional como internacional, de la legislación y las regulaciones, lo mismo, a todos los niveles donde se legisla ahora mismo, por ejemplo, a nivel europeo, de los entornos económicos, también ha de ser consciente, y de las dinámicas o de ese entorno sociopolítico en el que estamos actuando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, siendo conocedores de todo esto, de las condiciones internas específicas y de las específicas también de la propia industria, es cómo se construye la reputación, ¿de acuerdo? Que es uno de vuestros objetivos fundamentales. A partir de aquí, pues hay una serie de issues que son cross-border y también sectoriales, y luego pues lo que están buscando los consumidores, lo que estamos buscando cada vez más es que las empresas se presenten como que tienen un negocio sostenible, ¿no? La sostenibilidad, ahora hablaremos un poquito de esto, ¿vale? Hay un código de conducta que tiene 9 puntos, desde la identificación pues hasta la confidencialidad de la información. Y bueno, vosotros una vez que os hacéis socios de APRI aceptáis esos principios, pero yo creo que es una muy buena forma de presentaros también o de hacer que los profesionales que trabajan con vosotros respeten todas estas normas, ¿no? Y empezaríamos ya con la parte de las tendencias que el Observatorio de N2Growth observa a nivel internacional con respecto a vuestra profesión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tendencias predominantes que nosotros estamos observando? No quiere decir que todas se cumplan en España, pero sí que han salido como que se identifican en los diferentes países en los que trabajamos. Lo primero es la importancia de la reputación y como decían antes, pues la mujer del César no solo tiene que ser casta, sino parecerlo, ¿no? Pues si tú estás haciendo las cosas bien, pues hay que trasladarlo hacia los distintos grupos de interés, a los stakeholders, para que conozcan cómo trabaja, pues, por ejemplo, una empresa, una asociación o la organización de la que estemos hablando, ¿no? Es muy importante conectar el propósito con el beneficio y hay que hacerlo de forma transparente y respetando la regulación. Como hemos dicho, la función trata de influir en la regulación de las actividades sectoriales y de mejorar el entorno de negocio de las compañías, y esto es algo legítimo, esto es algo perfectamente legítimo. El legislador no puede entender de energías renovables y de alimentación al mismo tiempo, entonces tiene que contar con profesionales como vosotros
que les hable de las tendencias de sus mercados, etcétera, ¿no? Siempre de forma transparente y constructiva, ¿no? Digamos. Hemos hablado ya de que la función de Public Affairs se integra en la mayoría de las empresas y asociaciones. Tendencia clarísima es ESG, todo lo que está relacionado con environment, la parte social y la parte de gobernanza, cómo funciona la gobernanza, por ejemplo, de la empresa a la que representáis o a la asociación a la que representáis, la importancia del diversity y de la inclusión, ¿no? Yo aquí el ejemplo que utilizo siempre es muy sencillo, diversity sería pues que hubiera una buena representación de razas, sexos, religiones, etcétera, en el grupo de trabajadores de, por ejemplo, una determinada empresa, ¿no? Inclusión sería que saquemos a todos a bailar, ¿no? Yo creo que es una buena forma de que de verdad consigues llevar un paso más allá la diversidad y convertir en que esas personas de verdad se sientan parte de la empresa, ¿no? Y se sientan escuchadas. Y por supuesto, lo que decíamos antes, al final del cuadro que hemos ido siguiendo, el desarrollo sostenible, que es inevitable, ¿no? Al final, para que todo esto pueda ser hecho por los profesionales, en muchos casos vais a necesitar hacer un re o un upskilling de los hard skills, de los que son necesarios para desarrollar el trabajo, pero cada vez más las empresas, las organizaciones, las asociaciones demandan soft skills. Los soft skills sería todo lo relacionado con qué necesitamos hacer bien cuando trabajamos con personas, ¿no? Y por último, la transformación digital, pues que como en cualquier otro ámbito de la economía o del mundo empresarial, pues crea nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, son también oportunidades para vosotros. Los desafíos clave que hemos encontrado serían, por tanto, que en este entorno VUCA o en este entorno VUCA extremo en el que estamos todos, la reputación de la organización se puede construir o destruir en cuestión de segundos y los valores y las capacidades de vosotros, del equipo de gestión de stakeholders, pues sois más importantes que nunca, ¿no? Por eso es una profesión en rápido crecimiento, ¿no? Para N2 o N2 Growth, que es nuestra abreviatura, la función de relaciones institucionales o asuntos corporativos es uno de los puestos transversales más dinámicos. Antes hablaba yo me parece que era con Óscar, ¿no? De la transversalidad de vuestra función, ¿no? Pues es de los puestos donde hay más dinamismo, ¿no? Porque la profesión está evolucionando muy deprisa, ¿no? Y en N2 Growth hemos desarrollado una gran experiencia en la búsqueda y desarrollo de las habilidades de ejecutivos como vosotros, ¿no? Como veíamos antes en la presentación. La función crece en responsabilidad y vais ocupando responsabilidades que antes estaban fuera de vuestro ámbito de trabajo, ¿no? Y, bueno, por último, por mencionar algunos, siempre que haya relaciones con personas, con clientes, con proveedores, con legisladores, la participación en esa comunicación sea más o menos creativa para mantener esa reputación empresarial inmaculada, pues es absolutamente fundamental, ¿no? Y todo esto además se demanda que se haga con autenticidad, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos pues, de cómo pues, desde presidentas de bancos como Ana Patricia Botín, pues puede salir cocinando unos postres o hablando de un consejo de administración, ¿no? Todo esto es cómo lo comunicamos, qué objetivo tenemos en la comunicación para que se vea que somos auténticos, de alguna forma que hay personas detrás de lo que hacemos, ¿no? Muy rápidamente, ¿cómo cambian los enfoques tradicionales? Bueno, pues la función está evolucionando, el foco en ESG, el crecimiento sostenible, la importancia de las nuevas tecnologías y el talento se está transformando. Entonces, para que los profesionales sigan teniendo empleabilidad, sigan siendo vigentes, pues tienen que meterse en esta necesidad del reskilling o del upskilling dependiendo de cada caso, ¿no?
Las empresas están luchando por salir de la crisis, pero no se puede salir de la crisis de cualquier manera. Hay que hacerlo respetando las normas, respetando la reputación que nos hemos marcado, nuestros principios y nuestros valores, ¿no? La involucración en todo lo que es la automatización de las comunicaciones, cómo podemos supervisar que toda esa parte se está haciendo bien, el liderazgo de las funciones. Se está invirtiendo en esta profesión, o sea, lo que están haciendo las empresas es cuando tienen un director, un gerente de relaciones institucionales que tiene potencial para seguir creciendo dentro de la organización, se está invirtiendo en estos profesionales para que sean los mejores embajadores de esa reputación, ¿no? Y bueno, también en algunos casos pues se tiene que reevaluar la plantilla para ver si esos profesionales que están liderando esta función tan importante pues tienen los perfiles adecuados o no. Y para terminar con esta parte, yo os hablaría de una serie de características que definen al líder de las relaciones institucionales del futuro. La primera sería que hay que tener las habilidades técnicas de vuestro trabajo hoy, o sea, tenéis que hacer todo lo que es necesario para desarrollar el trabajo, ¿no? Pero después tenéis que ser líderes, porque tenéis que, con esa transversalidad, conseguir recibir información, transmitir información a toda la organización, ¿no? Tenéis que ser creativos y ágiles, dar respuestas rápidas a la velocidad a la que se mueve la nueva economía, ¿no? Tenéis que ser creativos en cómo comunicáis para que llegue a los distintos interlocutores. Tenéis que tener un conocimiento legislativo alto, y esto cada vez es más complejo porque tenemos distintos niveles de legislación que son aplicables a nuestros sectores, ¿no? Hemos hablado de la diversidad y la inclusión, la comunicación, que no solo es externa, sino también externa, como decíamos antes, la capacidad de gestión para vuestros proyectos, vuestros eventos, etcétera. Y sobre todo, para terminar, pero yo creo que quizás sea de las más importantes, es que si bien tenemos que tener esa mentalidad global que nos permita ver la fotografía completa, pues también tenemos que seguir manteniendo esas conexiones locales que nos permitan desarrollar nuestro trabajo con éxito. ¿De acuerdo? Alguien me pidió en otra ocasión cuáles eran los KPIs, cómo se puede medir si un director de relaciones institucionales hace bien o no su trabajo, ¿no? Pues yo creo que hay una forma SMART de poner objetivos, pues que podrían ser o estos o algunos de estos, dependiendo de vuestra organización, de vuestra asociación o de vuestra empresa, ¿no? Pues desde la cobertura activa, el alcance potencial, el share of voice, o sea, ahí tenéis una serie de KPIs que pueden serviros para saber si hacéis mejor o peor que vuestros competidores el trabajo, ¿no? ESG, yo creo que ya hemos hablado de ello, como hemos empezado un poquito tarde, lo vamos a pasar muy rápido, pero lo demanda no solo la sociedad, sino los propios empleados de la empresa. Diversity and Inclusion, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo los grandes de las tecnologías están resolviendo el problema de la diversidad en sus empresas. Y luego otro tema que no habíamos mencionado hasta ahora, que es el trabajo en remoto o los trabajos híbridos, ¿no? Cómo tenemos que ir incorporándolos y cómo se comunica, ¿no? Aquí ha habido algunos errores de comunicación de alguna empresa que decía no vamos a aceptar que no vuelvan al trabajo los empleados, ¿no? Y luego han tenido que retroceder. O, pues, por ejemplo, un presidente de uno de los grandes bancos en Nueva York diciendo que si los empleados pues, pueden ir a cenar a Manhattan, pues que también pueden ir a las oficinas. Entonces ahí lo que hay que tener es una estrategia clara, qué es lo que queremos comunicar, cómo queremos hacerlo para que no se convierta en un problema para la compañía, ¿no? Y luego al final nosotros trasladamos todo esto a descripciones de los puestos de trabajo, esto es solo un ejemplo, donde pues hablamos de todo lo que hemos visto hasta ahora, qué tiene que hacer, qué tipo de formación necesita para hacer bien este trabajo, formación incremental, informática, idiomas, etcétera, ¿vale? Y luego ya con esto termino y dejamos el micrófono a Eric. Una cosa importante con respecto al posicionamiento. Si nosotros metemos en el buscador de LinkedIn Relaciones Institucionales Specialist, nos salen 2.470.000 personas.
Si metemos Public Affairs, el número cambia. Si metemos Relaciones Institucionales, baja hasta 787.000. Si además metemos Relaciones Corporativas, sigue bajando, ¿no? O Relaciones Institucionales Director, pues ya solo tenemos 67.000. Uno de los sitios que los headhunters miran cuando buscamos talento de este tipo, obviamente, es LinkedIn. Entonces es importante que estéis bien posicionados con las palabras adecuadas que definan lo que hacéis en vuestra profesión, ¿no? Y con respecto a esto, 3 tips con respecto a cómo os presentáis vosotros mismos. Yo me acuerdo que un día me decían, si tú no te sabes vender a ti mismo, ¿cómo vas a vender a nuestra empresa o cómo vas a vender los productos de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que con respecto a la marca personal de cada uno de vosotros, a nosotros nos llegan currículums que yo llamo de los años 80, son correctos, tienen lo que hay que tener, está la información, se ve que sabe usar el tabulador de los primeros procesadores de texto, ¿no? Y alinea a la izquierda o a la derecha y usa bullet points, pero yo creo que hay otras formas de al final contar qué es lo que tú eres, ¿no? Como profesional, aquí tenéis un ejemplo, he pedido permiso a esta profesional para compartirlo con vosotros y esta profesional ya se presenta de otra manera. Ella ya dice pues cuál es mi value proposition, qué es lo que yo sé hacer y habla de su misión, de su visión, de cuáles son las cosas que ella entiende que hace bien, a qué temas se dedica y de una forma mucho más visual, mucho más conceptual, se presenta frente a sus, de alguna forma, stakeholders también, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego estaría la forma de presentarse del 2020, ¿no? Decíamos que a lo mejor la anterior pues era un currículum ya de los años 2000, ya he visto muchos, hay algunos ejemplos bastante buenos, pero este sería el futuro. ¿Cómo será el currículum o la presentación profesional de una persona en el futuro, ¿no? Y entonces aquí pues será una rueda interactiva donde tú podrás decir ¿qué quieres ver de mí? ¿Mis soft skills? ¿O quieres ver mis hard skills? ¿O quieres ver mis achievements? ¿O qué sé hacer con respecto a pues en este caso blockchain o mi network? ¿Cómo lo conecto? ¿No? Y para que veáis que no es tan de ciencia ficción, pues ya hay algunos casos. Yo no sé si conocéis a Ricardo Forcano, fue el número 2 del BBVA con Carlos Torres, recientemente ha cambiado, pero bueno, él se presentaba de una forma pues que es ya bastante similar a esto, ¿no? Él hacía pues cuál es mi trayecto profesional. Aquí no hace falta que me cuentes qué hacías exactamente, eso ya lo vamos a ver en nuestra conversación. Dime más o menos los datos más relevantes. Esto es público, o sea, lo saco de una información pública, o sea que no estamos utilizando ninguna información confidencial, ¿no? Él puede hablar de la parte personal, que cada vez yo creo que es más importante, por eso que decíamos de los soft skills, o sea, cómo eres tú, qué es importante para ti, qué haces cuando no estás trabajando, ¿no? Luego habla de su formación también, que le da pues tanto soft skills o hard skills, y luego la apuesta por el proyecto, en este caso al que se estaba presentando, que era Singular, ¿no? Y bueno, vamos un poquito tarde porque hemos empezado tarde, pero Eric, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Pues hemos empezado 10 minutos tarde, entonces pues quizá podamos terminar otros 10 minutillos más tarde. Te dejo con esta parte para compartir. Muy bien. Gracias. Sí que te voy a pedir, Jorge, que vayas pasando, que tú tienes Perfecto. aquí el mando. Perfecto. El líder que mueve las, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de re-upskilling, de hard and soft competencies. Entonces, es un tema claramente importante, ¿no? Aquí, no tan rápido, Jorge. Perdón, no sabía. Perdóname, Eric. Se nota que estamos en vivo. Estas son las cosas no, puedes ir pasando. Bueno, aquí hay unos datos del World Economic Forum que estima que el 54% de los empleados necesitarán un reskilling significante en 2022, que es el año que viene. Otros datos que demuestran que casi el 30% de los empleados sienten que sus habilidades serán redundantes dentro de los próximos 2 años. Y 50% de ellos son generación Y y Z. Así que importante reskilling.
Y cuando hablamos de reskilling, hablamos de hard skills y soft skills, ¿no? Eso es se decía antes. Yo, como ha dicho Jorge, también tenemos ahora un lenguaje nuevo. Yo creo que lo que antes llamábamos soft skills son ahora los real skills. Yo digo que en un banco, y trabajamos mucho con bancos, mira, el dinero le cuesta más o menos lo mismo a todos, ¿no? Eso es un bien fungible. Lo que realmente va a hacer la Hola, Eric, diferencia. disculpa que te interrumpa. Están llegando mensajes a través del chat que no se te escucha bien. Yo no sé si son los cascos. Ah, pues voy a ver si lo cambio. A ver, sí, aquí. ¿Aquí es mejor? ¿Así es mejor? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, pero ahora sí. Perdona, voy a ver si... Ahora no escucho. ¿Me escucháis bien así? Subo, también puedo subir. ¿Así es mejor? Sí, 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 yo creo que por ahora sí. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien los demás? Yo He creo subido que un poco el... sí, están diciendo que sí. Ok, ok. Gracias. Bueno, vamos a seguir por el tiempo. Entonces yo lo que decía es que lo que antes llamábamos soft skills, para mí son los real skills del futuro. ¿Eh? Lo que realmente hace la diferencia son estos soft skills, son las personas. ¿Eh? Su manera de liderar, su manera de comunicar, su forma de convencer, de influir en otros. Eso seguro que todos habéis leído ese libro de Cialdini, ¿no? Sobre cómo influir, que me parece un must, ¿no? en esta profesión. Eso es un tema muy importante. Y yo que hago mucho de esto, en la colaboración con Jorge, soy socio también de Into hago muchos procesos de estos, coaching de equipos, de liderazgo, ¿no? De ayudar a las empresas. Y una de las cosas en la que nos apoyamos mucho, lo que sirve mucho es este pirámide, los que habéis leído el libro de Patrick Lencioni, las 5 disfunciones de un equipo, conoceréis este pirámide. Sigue sin escucharse bien. Voy a subirlo más, lo pongo a tope ya. Mi micrófono, además tengo un micrófono de estos, debería de funcionar. Creo que sí, ¿eh? Este es la pirámide de Lencioni. Lencioni habla de disfunciones y yo prefiero verlo del lado positivo, y cuando doy este tipo de formación a nuestros clientes hablo de gestionar y construir, ¿no? Entonces estos son elementos que utilizamos. En las formaciones que hacemos, cada peldaño de esta pirámide puede ser y son formaciones, talleres de 3 horas, de 5 horas, donde entramos en el detalle, ¿no? Decimos que lo primero es construir la confianza. Y la confianza es el contexto que yo he creado con el otro persona, con los stakeholders, con mi equipo, para que se dicen las cosas que se quiere decir. ¿Sí? Cuando se dice todo lo que se quiere decir, pues puedo escuchar cosas que no me gustan escuchar, ¿no? Entonces tengo que estar dispuesto al conflicto. Entonces paso al siguiente paso y tengo que gestionar un conflicto, ¿no? Y gestionar el conflicto significa que ya que todos hablamos y hablamos abiertamente con confianza, vemos que dicen cosas que a lo mejor no me gusta escuchar, pero vamos a resolverlos. Aquí lo importante no es la armonía, sino el hablar de las cosas, ¿no? Cuando gestiono el conflicto, puedo generar compromiso. ¿Sí? El compromiso aquí decimos que es cuando se cumplen las 3 pilares, ¿no? De Agile, que es que yo me siento vinculado con el otro, con mis stakeholders, con mi equipo. Hay una vinculación desde el sentido de pertenencia. También hay un alineamiento con
nuestros valores y nuestro propósito. Yo por eso quiero seguir hablando con esos stakeholders, porque tenemos un bien en común, de eso hablamos. Otra pata del compromiso es la autonomía, que lo puedo hacer a mi manera. Y otra pata que tenemos es que sé que soy capaz, tengo las habilidades para dar valor, ¿no? Y con eso creo el compromiso. Por eso tomamos las decisiones, que son decisiones que si hay compromiso, pueden ser decisiones, puede ser la decisión con la que no, en el principio no estaba yo de acuerdo. Yo quería opción B, pero hemos elegido opción A. Pero como tenemos el compromiso y como estamos alineados, pues yo acepto que no se haya tomado esa decisión, ¿no? Y cada vez que subimos esa pirámide se hace más fácil, ¿no? Asumir responsabilidades y producir resultados ya viene ahí incluido. Entonces, cuando nosotros hacemos desde N2Growth este tipo de talleres, trabajamos, dinamizamos, practicamos cada uno de estos aspectos. ¿Pasamos, Jorge? Entonces, lo primero que hacemos cuando hablamos de gestión de conflictos, en ese segundo peldaño es donde vamos a pararnos sobre todo, vamos a ver en qué punto estamos, ¿no? Entonces, vemos aquí 4 elementos: las necesidades, que pueden ser contrapuestas o comunes; el poder, que puede ser desequilibrado o equilibrado; la información disponible, que puede tener una alta incertidumbre, una baja incertidumbre. Hoy en día es más de la izquierda que de la derecha. Y la relación puede ser puntual o puede ser una relación continuada. Y según dónde estamos, podemos tener una tendencia competitiva hacia la izquierda versus una tendencia colaborativa más hacia la derecha. Y es importante hacer primero ese ejercicio. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Sí? Antes de cualquier otra cosa. Siguiente. Entonces aquí elijo mi conducta ante el conflicto. Y aquí hemos puesto 2 ejes: el eje vertical, que es mi defensa de mí mismo, ¿no? De mis valores, de mis propuestos, mis objetivos; y en el eje horizontal, la defensa que hago yo de los demás, de sus objetivos, métodos y percepciones. Entonces aquí puedo dibujar 5 áreas. Desde forzar cuando defiendo lo mío pero no los de los demás, retirarme cuando ni defiendo lo mío ni de los demás, hasta el que vamos a decir, poner sobre el foco sobre compartir, que es donde yo defiendo tanto y en muy alto grado mis intereses y los de los demás. Y esto puede ser un punto muy interesante en las relaciones institucionales. Cuando comparto, utilizo asertividad, defiendo todos los intereses y busco objetivos comunes. Esos son 3 claves de esto. ¿Sí? Siguiente, Jorge. Entonces, unos principios para promover la colaboración. Y esa colaboración, pues, en vuestro trabajo es fundamental, y en esa colaboración compartimos. Estamos en ese bloque arriba a la derecha del gráfico anterior. Voy compartiendo necesidades gradualmente, evito sobreusar el poder, resalto la colaboración versus competir, destaco intereses comunes y relaciones a largo plazo. Soy razonable y flexible en las aspiraciones ambiciosas, genero opciones conjuntamente vía intercambio. Lo que sale de nuestras conversaciones, no de mí, de mis ideas, sino es el resultado de este lobby que tú y yo estamos haciendo. Y así evito incertidumbre. Reafirmando las propuestas. Vamos a ser claros, confirmamos por email, lo que sea. Entonces, y manteniendo una actitud no beligerante, utilizamos también lo que llamamos la comunicación no violenta, ¿no?
pasamos. Si tenéis alguna pregunta sobre un punto, me interrumpís. Una distinción que yo traigo mucho a esto, que ayude mucho, que contribuye a la colaboración, sobre todo que hay una crisis o un no logro que la otra parte, este stakeholder, entienda lo que quiero hacer, podemos hacer este ejercicio en concreto. Es decir, ¿qué tolero y qué acepto? Si estoy en la tolerancia, juzgo lo que tú eres o haces. Cuando estoy en la aceptación, veo al otro como legítimo otro. En la tolerancia pongo el foco en la diferencia, mientras en la aceptación pongo el foco en la legitimidad. Cuando tolero, en el fondo creo que yo tengo la razón, ¿sí? Y yo tengo la verdad. Mientras que en la aceptación, bueno, sé que no existe la verdad, cada uno tiene una, ¿sí? Y nada es bueno ni malo. Vais viendo un poco, ¿no?, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Es importante que cuando yo estoy en una situación donde quiero conseguir que mi lobby tenga más aceptación en el otro, puedo utilizar esta herramienta, estas preguntas, o ver dónde estoy ahora. ¿Estoy siendo tolerante o acepto? ¿Y dónde está el otro? ¿De qué lado está el otro aquí? Esto puede ser un análisis muy útil para mejorar una relación y mejorar nuestra manera de influir positivamente en el otro. ¿Sí? ¿Seguimos? Jorge, pasamos. Entonces lo que queremos hacer en este trabajo es diseñar una conversación para mejorar una relación. Yo creo que esto es fundamental, no solo para vosotros, sino en todos los ámbitos, ¿no? Y una dinámica que utilizo mucho en este sentido aquí, que podemos hacer si queréis, es hacer ese ejercicio donde paso de ver qué etiquetas tengo ahora que no me están sirviendo y por qué otras etiquetas los reemplazo, ¿sí? Entonces indago qué etiquetas le pone X, yo, ¿no?, a esa otra persona con quien tengo el conflicto. Y eso es muy fácil. ¿Qué pienso de esta persona? Es así, es asá, siempre hace esto, nunca hace lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las etiquetas que tengo ahora. ¿A dónde me llevan esto? Pues no muy lejos, ¿no? Porque quiero mejorar la relación, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, y eso lo dinamizamos, eso es un trabajo de coaching, voy a lograr que te pones en los zapatos del otro. Y esto es una dinámica, un ejercicio, puede durar tiempo. Luego indago para qué te sirve a ti esa relación. Qué relevante es, ¿no? ¿Qué crees que, o qué piensas del otro? ¿Y qué crees que piensa el otro de ti? Y con eso vamos poco a poco trabajando en nuevas etiquetas. En vez de verle como una persona que nunca acepta nada, que se le pone y siempre se pone furioso, hablando de los intereses de sus stakeholders, etcétera, pues puedo cambiar la etiqueta y decir que es una persona muy vehemente que defiende muy bien los intereses. Y de esos intereses hay algunos que también son míos. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Entonces así seguimos esa dinámica, ¿no? Defino nuevas etiquetas, redefino el objetivo de la nueva conversación y lo ensayo. Yo ensayo muchas conversaciones con clientes para que una conversación muy importante con un stakeholder con quien la relación no es buena, hacemos esa dinámica, ensayamos y los resultados son espectaculares. De verdad. O sea que os lo recomiendo. Seguimos, Jorge. Siguiente. Voy rápido por el tiempo, que ya veo que hay gente que tiene que acabar. Traigo algo de inteligencia emocional, que es importante también en esto. Reconocer las emociones, primero las propias y las del otro, que me están diciendo. Las legitimo. No pasa nada, eso es así, es por algo. Ser capaz de regular las propias emociones. Eso tiene que ver mucho también con el timing, cuándo es el mejor momento de hablar, cuál es el contexto, cuál es el lugar mejor, qué quiero sacar de aquí y de qué emoción necesito yo
en esa conversación, que puede ser rabia, ¿no? ¿Cuál necesito para conseguir el resultado? ¿No? Elegir una actitud pacífica, sobre todo si es una relación a largo plazo. Algunos de esos puntos son lógicos, pero no viene mal recordarlos. Tomar un descanso para calmarse, importante. Cultivar el sentido del humor es súper importante y es un arma tan poderosa el humor que puede hacer milagros. Es importante. Y desarrollar una escucha empática. Eso también podemos trabajar mucho. ¿Qué es la escucha empática? Tiene que ver mucho con la aceptación. Entonces, esa comunicación no violenta, esa emocional, pues traigo este dibujo, porque aquí lo que nos suele pasar a todos, y todos los seres humanos venimos de fábrica con más o menos ese modelo, que tenemos tenemos tres partes: la cabeza, donde están nuestras ideas, nuestros pensamientos, mis juicios, y mis juicios vienen de hechos, de contexto, de situaciones, de mi pasado. Luego tenemos lo que es la parte del corazón, que son mis emociones, que vienen también nutridos desde arriba abajo. Y luego le hemos colocado ahí abajo, lo siento, en esa parte de mis necesidades, ¿no? Las tripas, ¿no? Y de ahí sale lo que hago, ¿sí? Y es importante ver esto, porque esto me pasa a mí y esto le pasa al otro. Así es como fluye en los pensamientos, las emociones y las necesidades. ¿Sí, ¿Sí, Jorge? Entonces, otra herramienta que utilizamos mucho, que utilizo mucho aquí para cerrar conjuntamente un conflicto, sobre todo si tenemos un stakeholder, o un equipo con quienes tenemos una relación a largo plazo, lo que queremos también es aprender de cómo estamos conversando. En nuestra relación, ¿qué nos pasa? ¿Qué conflicto hemos tenido? ¿Cómo conversamos? Y hablar sobre esto. Tener una conversación sobre cómo conversamos, ¿no? Y algunas preguntas útiles que podemos hacer aquí es: ¿qué podemos aprender de este conflicto? ¿Qué podríamos hacer en el futuro para minimizar la posibilidad que vuelva a suceder? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué podríamos haber hecho para reducir la fricción? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy útil y muy importante, y eso en Agile se hace mucho cuando hacemos después de los sprints, las revisiones y sobre todo las reflexiones que hacemos periódicamente, ¿no? Hablamos de estas cosas. Siguiente. Eso es un resumen. Os vamos a enviar esto, así que lo podéis leer tranquilamente, el resumen de elementos que contribuyen a gestionar el conflicto. Y podéis verlo tranquilamente en casa, en la oficina. ¿Sí? Siguiente. Y entonces hemos hablado ahora, volvemos a la pirámide de Lencioni, hemos hablado sobre todo del segundo peldaño. ¿Sí? Cuando tomamos decisiones, pasamos por la generación de compromiso, que he explicado antes, y llegamos a la toma de decisiones. Este pirámide y estos peldaños está muy utilizado en coaching de equipos, trabajos de equipos, un equipo que tiene que funcionar. Pero nosotros sabemos que es muy útil también en su ámbito, en situaciones de negociaciones, lobbies. Tengo que entender qué confianza necesito para tener esa relación, cómo gestionar el conflicto si lo tengo, si tenemos opiniones muy dispares, cómo genero un compromiso. Lo puedo hacer buscando lo que tenemos en común, los intereses que tenemos en común, los intereses en largo plazo, los 10 puntos en el slide anterior que pueden ver. Y con eso podemos tomar la decisión, ¿no? que queremos hacer. Y en esa decisión, para que se sirva, es muy importante que conectamos con ese compromiso común que tenemos. Si tomamos una decisión que lo tenemos muy conectado, muy linkado con ese objetivo que tenemos en común a largo plazo, es más fácil que la toma de decisiones vaya bien. ¿Sí? Y de esto
puedo seguir hablando horas y horas. Hacemos talleres sobre esto. He puesto sobre todo el foco en la gestión del conflicto, porque muchas veces el conflicto entendido como una oportunidad de establecer y mejorar una relación, y hemos pensado que este era un tema que les podía interesar sobre todo en este caso. Entonces, esa es una parte de reskilling que hemos hecho hincapié en esto. Saber gestionar todo esto, pensamos que realmente son skills, soft skills, real skills del Chief Institutional Relations Officer del futuro. Así que os animamos. Si más información sobre esto, no tenéis más que contactar con Jorge, conmigo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Gracias, Eric. Sí, muchísimas gracias, Eric, Jorge. No sé si tenéis alguna pregunta sobre las dos intervenciones, tanto la de Jorge, en la que ha hablado sobre el perfil del profesional de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby. Luego Eric, pues bueno, nos ha hablado de algunos de los tips para tener éxito en el desarrollo de nuestra interlocución, ¿no? Con nuestros distintos stakeholders. Preguntas, si queréis. Mira, Óscar, adelante. Hola, buenas tardes, Eric. Jorge, antes hemos estado hablando. Yo lo que quería saber es exactamente vosotros cómo nos podéis ayudar, por ejemplo, a directores que llevamos cierto tiempo en una posición y en una empresa y vemos que queremos mejorar o cómo nos podéis ayudar a ver en qué otros campos podemos desarrollar nuestra actividad de una manera mejor. ¿Cómo podemos acceder a vosotros o cómo nos podéis ayudar vosotros? Gracias. Y muchas gracias por la ponencia a los dos, que ha estado muy interesante. Muchas gracias. Yo lo primero que diría es llámanos y hablamos y entramos en lo que quieres, lo que buscas, etc. Hablas de a lo mejor buscar en otro ámbito, ¿no? En otro área, en otra industria, lo que nosotros sabemos. Entonces, eso pasa mucho. Cada vez más se valoran las aptitudes, la disposición, los soft skills también. Bueno, voy a tirar un poco hacia lo mío. Cada vez más se valora eso y cada vez más vemos que algo que ha funcionado muy bien en un ámbito, en un sector, que en ese sector llevamos ya unos años con esto, con ese reto, otro sector acaba de tener ese mismo reto, ese mismo desafío, y ahí hay poca gente que han sabido resolver esto. Y eso es un área muy interesante, una forma muy interesante de decir, yo ya he estado, yo ya he resuelto lo que a ti te toca ahora resolver. Con lo cual, vamos a hablar, Óscar, sobre qué aptitudes tienes, qué habilidades tienes, qué tipo de problemas sabes tú resolver mejor que nadie, en qué contexto, de qué manera y dónde, en qué otras industrias, en qué otros ámbitos, en qué otros países necesitan justo eso, lo que tú ya tienes. Y esto lo hacemos pues, hablando contigo detenidamente, analizando lo que has hecho, cómo lo has hecho, sobre todo el cómo lo has hecho, lo que has hecho, cómo has conseguido los logros que has conseguido y qué te planteas ahora. ¿Qué harías? Y lo que yo hago mucho, lo que a mí me gusta mucho es que tú, y eso lo practicamos, hacemos coaching con nuestros candidatos, si vemos que te interesa un puesto en una empresa, vamos a prepararte. Vamos como ha dicho Jorge antes, tú te tienes que saber vender. Entonces vamos a venderte a esa empresa de una manera productiva y buena, ¿no? ¿Qué necesita esta empresa? ¿Qué necesitan de ti lo que tú ya tienes? ¿No? Y eso es una preparación muy, muy a medida, ¿no? Jorge pues seguramente ha dicho al principio que nosotros trabajamos con un nivel alto y un nivel de implicación muy profundo.
con cada candidato y cada cliente. Entonces nos metemos de lleno en conocerte, en todos esos aspectos, ¿no? Así que te animo a contactar con nosotros, ¿no? Seguro que será algo bueno. Y dejo en el chat vuestro correo, tanto el de Jorge como el de Eric, por si luego les queréis contactar. Luego teníamos otra pregunta, creo que de Elena. Sí, muchas gracias. Lo primero, agradeceros la presentación, que me ha gustado muchísimo. Y os quería lanzar una pregunta, porque yo creo que algo que tenemos específico los que trabajamos en el ámbito de relaciones institucionales dentro de asociaciones es el problema que tenemos o que podemos tener en algunas ocasiones con nuestras juntas directivas. A ver, normalmente en una empresa pues se presupone que la gente que llega a los consejos de dirección, pues bueno, digamos que tienen un cierto nivel de formación, tienen una visión muy orientada al negocio, tienen muy claro cuál es la definición de un puesto de relaciones institucionales, ¿no? Pero cuando te enfrentas desde una posición de relaciones institucionales a una junta directiva formada por gente con perfiles radicalmente distintos, ¿no? Que no acaban de ver la asociación nunca en su empresa. Es decir, ellos tienen una forma de trabajar en su empresa y una forma de colaborar y participar en una junta directiva, ¿no? Claro, la visión es totalmente distinta, porque tú puedes tener una idea, puedes tener un proyecto, puedes tener un plan de acción, puedes tener propuestas, pero que es muy difícil porque tampoco sueles tener un espacio como para dedicarle media hora a presentar un proyecto, sino que tienes que presentar una acción muy concreta y puede ser pues que a lo mejor te escuchan de vez en cuando o no lo acaban de entender o a veces te dicen que sí, pero luego resulta que a lo largo de la estrategia de otros planes de acción pues hacen cosas que van en contra de esa línea estratégica que tú has propuesto, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo contempláis? Porque, como digo, lidiar con una junta directiva, en mi opinión, no es lo mismo que lidiar con un consejo de administración, ¿no? Entonces, desde la posición de los que estamos trabajando en posiciones de asociaciones, ¿qué nos aconsejáis? ¿Qué podemos hacer en esos casos, no? Pues sí, Elena, lo primero es que me siento identificado con el comentario que tú haces. O sea, yo he formado parte de algunas juntas directivas de Pareco, de Adelma, hemos hablado de Coembes o y no siempre nuestro conocimiento es, yo ya no diría tanto como el vuestro de determinados asuntos, sino que ni siquiera es razonablemente bueno. Entonces, lo que aquí tenemos que conseguir es que con esos soft skills de los que os hemos estado hablando, de esa capacidad de influencia, que vosotros pues nos ayudéis a ser conscientes de que tenemos que tener un conocimiento más profundo de esos asuntos de los que tú estás explicando en esa asociación, en esa junta directiva, y es a través de influencia, porque ahí tú no vas a tener una relación jerárquica que te diga, me tenéis que escuchar, porque tiene que ser a través de esos soft skills de los que os hablaba Eric, de esa capacidad de influencia, de buscar, bueno, sabemos que para vosotros es muy importante conseguir los resultados del EBITDA de la empresa que lleváis, pero también hay que ser conscientes de que si no lo hacemos bien, pues podemos tener... Es ese proceso que nos ha enseñado Eric y que lógicamente hemos visto en 10 minutos, cuando en circunstancias normales puede durar muchas horas. Es lo que tenéis que conseguir, es desarrollar vuestra capacidad de influir cuando no existe una dependencia jerárquica. Y eso lo entrenamos. Eric es un experto también en esto, os ha enseñado esa pirámide y pasando de esos ciclos vamos mejorando por ahí, ¿no? Pero tienes razón, a veces sucede, pero estamos ahora escribiendo unas colaboraciones
Y el líder del pasado ya no sirve ahora. O sea, ese líder que pretendía saber de todo, conocer de todo, eso es imposible con tantos ámbitos de conocimiento que hay ahora. Entonces, nosotros lo que tenemos que conseguir es que nos hagáis ver nuestro propio desconocimiento y que nos hagáis ver la importancia de que profundicemos en determinados temas o directamente en que nos apoyemos en vosotros. Gracias, Jorge. Elena, ¿tenemos más preguntas? José Portilla. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, más que una pregunta es nada más que aportar. Oye, bueno, primero, encantado de saludaros a todos. Desde Serrauto, la Asociación de Proveedores de Automoción, Jorge y Eric, ha sido un placer escucharos. Creo que habéis entrado en temas con mucho detalle, ¿no?, de lo que es la labor del responsable de relaciones institucionales, ¿no? Y en ese aspecto, pues os felicito. Yo, por complementar nada más la información y desde mi experiencia, a la pregunta de Óscar, de decir que obviamente cuando uno lleva a lo mejor un determinado tiempo en una faceta de relaciones institucionales, si hablamos del mundo asociativo, hay una opción, ¿no? No es que sea muy habitual, pero en un momento determinado una persona que viene dentro del mundo de las relaciones institucionales, y además hemos hablado de perfiles muy transversales, muy completos, con mucha capacidad de observación, con mucha empatía, bueno, pues en un momento determinado uno puede acceder a dirigir una asociación, como es mi caso. Yo vengo del mundo de las relaciones institucionales, he estado 20 años dedicado a las relaciones institucionales y ahora dirijo una asociación, ¿vale? Entonces digo eso como vía de, digamos, de avance en un momento determinado, ¿vale? Y de vez en cuando salen algunos puestos en España, dentro del mundo asociativo, con personas que se están jubilando ahora, que están en un cambio generacional, son personas que llevan 20 o 30 años dirigiendo una asociación y que de alguna manera están fuera totalmente del mercado de lo que es el día de hoy desde el punto de vista de digitalización, de las relaciones con las administraciones públicas, que son de otra manera. No es porque yo conozca a fulanito o a cual, sino ese mensaje que hay que construir, esa confianza que hay que generar, ese conocimiento de la legislación, los procesos legislativos y luego, por supuesto, toda la parte de gestión de los equipos, ¿vale? Entonces, bueno, digo como complemento. Elena, lo que tú comentas probablemente sea uno de los retos más difíciles que tiene un responsable de relaciones institucionales dentro de una asociación o un director general a la hora de gestionar una junta directiva. Yo tengo 21 personas en mi junta directiva con diferentes subsectores. Yo lo único que te puedo apuntar, si sirve de ayuda, es que creo que es importante, y eso es un trabajo previo, que podrías hacer a lo mejor con tu presidente o tu director general o directora general o presidenta, de que la junta directiva marque una serie de pautas estratégicas y que tú puedas trabajar creando un comité de estrategia con a lo mejor 3, 4, 5 miembros de la junta directiva, sean personas que conozcan muy bien la asociación, que conozcan muy bien el sector, que estén muy involucradas y que os ayuden a tu director general o presidenta y a ti, digamos, a poner encima de la mesa de esas juntas directivas los temas que sean de interés, ¿vale? Yo tengo un comité estratégico y me funciona, porque me ayuda a filtrar los temas, a seleccionar aquello que es de interés, y cuando yo llego a la junta directiva, pues llego con un planteamiento un poquito más cribado. No sé si sirve de utilidad. En todo caso, tenemos una profesión preciosa. Creo que se están dando pasos estupendos últimamente con la ayuda fundamental de APRI, con la Dirección General de Irene, con la presidencia de nuestra presidenta estupenda desde el punto de vista normativo en diferentes parlamentos, ¿no? Que se está dando, digamos, bueno, pues una normalidad, ¿no? Aquello que ya existe en Washington desde hace años o que existe en Bruselas, esos registros y esa transparencia, indudablemente nuestros grupos políticos, nuestros parlamentarios nos reciben, pero bueno, que haya esa transparencia me parece estupendo y os felicito por ese trabajo. Y nada, Jorge, yo creo que y Eric, tenéis una oferta estupenda para ayudar bueno, por vuestra parte a vuestro negocio, ¿no? Para poder colocar estos perfiles. Y luego desde el punto de vista de estas profesiones y de los compañeros que me acompañéis en estos momentos, pues bueno, pues me parece un sitio estupendo para poder a lo mejor crecer, ¿no? O sea que bueno, que nada, muchas gracias y a vuestra disposición.
Gracias. Muchas gracias, José. Gracias, José. ¿Queréis comentar algo, Eric, Jorge, sobre lo que ha hecho? Vale. No. Lo que dice José pues es súper útil, ¿no? Nosotros podemos traer una visión desde fuera que puede complementar lo que ya tenéis de visión interna, y lo que José dice es una experiencia tremenda, vamos, unos best practices, ¿no? que lleva, y esas dos cosas juntas, pues por eso es tan bueno tener este tipo de reuniones, ¿no, Irene? Con APRI. Sí, yo creo que, bueno, ya lo he comentado con Eric o con Jorge, yo creo que, bueno, somos una profesión que está en potencia, cada vez hay más demanda. De hecho, si te metes en LinkedIn hace quizá un par de años, podías ver una posición o dos al mes. Y bueno, y si veis en el newsletter de APRI, cada semana hay más de una decena de posiciones. Y nada, la verdad es que tenemos un perfil muy heterogéneo que tiene mucho que aportar. Como lo he comentado también con Jorge, yo creo que cada vez estamos dentro de las organizaciones, lo consideran, digamos, una parte estratégica, ¿no? de la acción de la organización, muy ligada sobre todo a lo que comentáis, al comité de dirección en las asociaciones o, bueno, o incluso en las empresas, al CEO o el presidente. Entonces, bueno, yo creo que somos una profesión en potencia. Eric, Jorge, aquí tienes un, digamos, elenco de profesionales. Yo creo que cuando estéis buscando a alguien, pues aquí tenéis a APRI. Y no sé si queréis comentar, alguien tiene alguna pregunta más. También está aquí Alexandra, que antes, bueno, que no estuvo en el inicio. También agradecer a Alexandra, pues bueno, que nos haya proporcionado el contacto de Jorge y Eric para esta charla. Y no sé si... Una cosita nada más, muy breve, que es una reflexión pero pregunta también muy rápida, ¿vale? Y Alexandra, gracias por el contacto, indudablemente. Encantada, un placer, Jorge un placer. Y de Eric. Yo tenía luego una cosita que muy rápida, pero luego encantada. No, Alejandra, yo ya si hay intervino. tiempo, O sea, si no, pues... por favor, adelante, yo ya intervino, o sea que adelante, Alejandra. No, por favor. No, yo ya intervine, yo ya he tenido mi cuota. Si hay tiempo luego, formulo la reflexión y la pregunta, pero adelante, Alejandra. Nada, yo sé una pregunta muy rápida, que tanto para Eric como para Jorge. Por cierto, me ha gustado mucho la presentación y bueno, la verdad que creo que la claridad en la exposición y sobre todo lo que ha sido muy interesante, pues ver ese futuro y esos retos del director de Relaciones Institucionales, cómo realmente se está valorando cada vez más y que va creciendo. O sea, yo creo que ha sido muy, pues bueno, motivador, ¿no? De volverlo a ver, y más por gente profesional del headhunting, de los responsables, por tanto, que se ocupan de los mejores puestos a nivel directivo, con lo cual ha sido realmente motivador. Pero la pregunta rápida es la siguiente, es decir, si después de la exposición tan clara que habéis tenido, si hay algún CEO que no le haya quedado claro el por qué debería incluir a un director de relaciones institucionales en un comité de dirección, ¿me podríais decir de qué forma se lo diríais en 20 segundos, en ese elevator pitch, por favor? Eric, esta es para ti, que es muy difícil. Esa es una buena pregunta. Además, es un tipo de pregunta que yo suelo hacer a los candidatos, ¿no? ¿Cuál es tu elevator pitch, ¿no? Claro. Para hacer esto. Todos tenemos que ser lobistas, todos tenemos que influir, todos tenemos que conseguir algo bueno de los demás. Hay que saberlo. En mi familia tengo que hacerlo todos los días, y en la empresa también. ¿Cómo vas a tener éxito en tu empresa si no sabes influir en los stakeholders más importantes que tenemos ahí? Contrata ya un tiro, ¿no? O sea que digamos el titular sería el CEO necesita influir con un buen director de relaciones institucionales, por ejemplo. Algo así, podría ser. Pero, o también, también es que vosotros tenéis que influir en el CEO. Lo que yo le decía antes me parece que era a Elena, o no sé con quién estaba hablando antes, de cuando yo formaba parte de una de estas asociaciones, había veces que yo no era suficientemente buen conocedor de un determinado asunto. Entonces,
Lo que es necesario es que ese director de relaciones institucionales que representa a la asociación, a la empresa o lo que sea, influya en mí para hacerme ver la importancia de que esta posición gane peso en la organización. Ese sería un primer paso, ¿no? Es decir, estas son las tendencias, esto es lo que estamos viendo en otros sitios. Y luego, pues un poco a nivel de broma que nos recomendaba Eric, pues que nos llamen a nosotros y nosotros les convencemos, ¿no? Pero eso más a nivel de broma. Vamos a trabajar esa propuesta de valor, este LVTP. Claro que sí. En una segunda. Añadiría otra cosa, Alejandra, como los CEOs, bueno, pues viven en un mundo de responsables de cuentas de resultados y de una organización. Yo creo que cada vez, aunque es un ejercicio difícil, y creo que ahí tenemos que trabajar, los que nos hemos dedicado a las relaciones institucionales, nos dedicamos a ellas, en tratar de tangibilizar tu propuesta como relaciones institucionales, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Si tu CEO resulta que es una persona que está muy en el corto plazo, es difícil, porque mucho de las relaciones institucionales, si hablamos de influenciar en una determinada normativa, en el Parlamento, en el Senado o a nivel europeo, lleva tiempo. Indudablemente, lleva viajes a Bruselas, lleva una inversión económica, ¿no? Pero hay cosas que se pueden rentabilizar a corto y a medio plazo. Y entre ellas está todos los temas de negocio responsable, de sostenibilidad, de la marca, de que bueno, pues que se cree una mejor imagen de la compañía. Y todo eso, bueno, pues hay forma de tangibilizarlo. Y cada vez más, creo yo. José, muy de acuerdo. Y yo creo que ahí tenéis una pista con los KPIs. O sea, cuando hablamos con muchos de vosotros nos decís cuáles deberían ser los KPIs para mi profesión, ¿no? Pues ahí tenéis pistas, porque ahí podréis enseñarle con números de forma smart, con números que sean cuantificables, cuáles son los resultados de vuestro trabajo, ¿no? Y en cuanto se vea que vuestra aportación pues es lo relevante que el otro 60% de los CEOs ya está viendo que es, pues os irán incorporando a esas posiciones de mayor visibilidad, ¿no? Y quizá Elena tenga una pregunta, espero que no sea una pregunta de vinos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Perdonad que me he podido incorporar un poquito tarde, que he tenido problemas con la conexión. La verdad que las dos presentaciones me han parecido muy interesantes. Bueno, me presento, soy Elena Cifuentes y soy responsable de internacionalización de la Federación Española del Vino. Y precisamente, bueno, mi pregunta va un poco tanto a Jorge como a Eric, y quería saber un poco cómo reorientar un poco, a lo mejor desde un perfil más técnico, una evolución hacia un perfil más de public affairs, de relaciones institucionales, poniendo en valor muchas veces lo que se aprende de forma práctica en el propio desarrollo de la labor de cada una de las tareas, pero poner en valor pues, ese cambio, ¿no? de aportación dentro de la empresa, de la asociación, para también bueno, pues tener una mayor visibilidad y el poder crecer e influir más en el desarrollo de nuestra actividad. No sé si como si entendéis un poco el planteamiento. Eric, ¿te lanzas tú? Sí, yo cuando empezabas a hablar yo pensaba, pues me está pidiendo un reskilling, un upskilling, ¿no? O sea, ¿cómo podemos desarrollarnos más? ¿Cómo podemos crecer en esa profesión para llegar a ese nivel más alto, ¿no? En tener una carrera y que sea cada vez más importante. Es un upskilling, un reskilling. Trabajamos en ello. Trabajamos en estos skills para que cada vez crezcas más en eso, ¿no? Podemos traer ejemplos. Yo creo que es muy interesante lo que ha enseñado Jorge, ¿no? De KPIs y de cuál es el perfil buscado, ¿no? Ahora mismo, uno de ellos habla de Zero, ¿no? De este es el tipo de perfil. Ver esto. ¿Qué características tiene este perfil, ese puesto al que yo aspiro, ¿no? ¿Qué tengo que, o sea, estoy aquí, quiero llegar ahí, ¿qué necesito para pasar por esto, ¿no?
Entonces, podemos ver estos elementos, cada elemento que hay ahí, que son los skills, que es la experiencia, conocimientos, etcétera, para trabajar en ello. Y hay mucho recorrido. En tu caso seguramente no tanto, pero hay recorrido para otros para llegar donde están hasta un nivel altísimo, ¿no? Estar en un comité. ¿Y consideráis que actualmente hay que poner más el foco a lo mejor en las soft skills o en qué ámbito? Una cosa no excluye la otra. Yo creo que es un II en vez de un IO. Evidentemente necesitas conocer el sector, necesitas conocer la legislación, necesitas saber quién es quién ahí, evidentemente. Antes los soft skills no eran o no estaban vistos como tan importantes, ahora cada vez más. Yo creo que es porque hay tanto cambio tan rápido. Si yo soy un experto en todas estas cosas, la legislación, sé quién es quién, etcétera, en este mundo ahora, en este VUCA, pasado mañana hay otra persona, hay otra ley, hay otro entorno, hay otros stakeholders. Cambia tan rápido y lo que es más constante son los skills que tengo, esos soft skills que tengo para afrontar estos cambios. Mi manera de influir, mi manera de comunicar, mi manera de convencer, de informar, de crear empatía, de crear una relación con mis stakeholders. Todo esto, eso es mucho más constante. Eso no es VUCA. Eso queda. Con lo cual, vamos, es II, las dos cosas. Sobre todo es soft skills. Sí, totalmente de acuerdo con Eric. Una forma gráfica de explicarlo podría ser: los hard skills van a hacer que te inviten a sentarte a la mesa, que te escuchen en una entrevista. Pero lo que te va a dar el puesto van a ser los soft skills. Porque como ni siquiera sabemos cómo va a ser el puesto del futuro, lo que más se va a valorar para mí es tu capacidad de aprendizaje. ¿Vas a ser tú capaz de aprender a la velocidad a la que está cambiando la legislación? ¿Vas a ser tú capaz de adaptar tus skills de comunicación cuando tengas que dirigirte a otro tipo de stakeholders? Y al final eso es lo que te va a dar el puesto de trabajo. O sea, es los hard skills te llevan a la consideración de que pueda ser un candidato, pero entre elegir un candidato y otro va a ser el que tenga los mejores, los soft skills más desarrollables, ¿no? Pues muchas gracias por vuestras explicaciones. Muy claro. Creo que tenemos una última pregunta y yo creo que ya llevamos casi, vamos a más de hora y media. Yo me tengo que ir. Que yo creo que ya con esta terminamos. Alicia, que ha pedido la palabra. No sé si nos oye, que no tiene la cámara. Tú, Natalia, ¿tienes algo que ver con Diego Martínez Acitores? Pues es mi primo, sí. Sí, sí. Vamos, que tiene más o menos mi edad, ¿no? Sí, se refiere. Tu primo podría ser, pero... o tu tío, no sé. Bueno, es que tengo un primo y un tío, pues sí. Lo que pasa es que será, o sea, segundos, ¿eh? Será primo de mi padre. Sí, sí, sí. No es un apellido muy frecuente. No, por eso, todos los que lo tenemos somos primos. Eso... Aunque tú no te preocupes, que Irene te lo cambia y además persiste en cambiártelo. Perdona, Jorge, que he copiado porque te he guardado como casinos y al copiarlo lo he copiado, o sea, eso es culpa. Pero bueno, aquí hay que poner en práctica el humor ese que nos pedía Eric, de tomárselo con filosofía. Bueno, una última pregunta y nos vamos. Sí, Alicia, pero parece que, disculpa, he perdido la conexión, entonces no puede, pues no, si Alicia no puede conectar, o escribe la pregunta, veo que puedes escribir en el chat, no sé si quieres plantear la pregunta a través del chat, si no te puedes conectar. A ver, vamos a dar unos segundos. Pues, bueno, vamos a ver si puede y si no, pues bueno, vamos terminando. Nada, yo bueno, en nombre de APRI simplemente agradeceros tanto a Jorge Cansinos como a Eric. A ver, mi apellido, a ver cómo lo dices. A ver. Prefiero no.
O sea, imaginaros yo que, o sea, que llevo una asociación con 160 profesionales, tengo un follón de nombres que ya, vamos, y apellidos que ya ni os cuento. Pero bueno, y bueno, agradeceros vuestro tiempo. Bueno, he dejado ahí, he dejado vuestros datos de contacto. Entiendo que también a través de LinkedIn, si os quieren contactar, os pueden llegar a vosotros. También agradecer a Alexandra que nos haya proporcionado el contacto de Jorge y Eric. Y nada, estamos, como os hemos comentado, estamos a vuestra disposición, tanto si buscáis talento aquí en el mundo del Public Affairs, que como bueno, os hemos dicho, creemos que es una profesión que está en potencia y cada vez se van a demandar más perfiles, o también por la otra parte, si los socios queréis asesoramiento de estos dos expertos, pues bueno, pues ahí tenéis sus datos de contacto y podéis pues bueno, contactarles y ya pues, hablar más extendidamente. Nada, yo sin más agradeceros todo vuestro tiempo, disposición y nada, seguiremos aquí en APRI construyendo profesión para que cada vez sea más reconocida, seamos bueno, más profesionales, ¿no? Porque yo creo que ya somos muy profesionales, pero bueno, que se reconozca como una profesión de prestigio y sobre todo, como he comentado, muy estratégica para todo tipo de organizaciones. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y participación y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas Gracias, Jorge. Hasta luego. Chao. Hasta luego.